Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy día es viernes 13 de enero del 2023. Vamos a continuar con nuestro curso de literatura. Por favor, les pido que me avisen si me logran escuchar y si se ve el PPT que estoy compartiendo. Me avisan, por favor. Buenos días, Betty. Entonces, ¿se ve, se escucha? Buenos días, Luz. Confirmen, no solo digan sí o no, por favor, o no se escucha, no se ve. Gracias, muchas gracias, Betty. Entonces empezamos. Como saben, estamos viendo literatura hispanoamericana, ¿no? Narrativa en particular. En los inicios del siglo XX, hay dos formas literarias que van a coexistir, que son narrativas, ¿no? La del estilo regionalista, que es un estilo bastante convencional, de estilo realista, ¿no? Descripción realista, un solo narrador que es omnisciente, el avance lógico y cronológico. Por ejemplo, Doña Barba de Rómulo Gallegos, El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Y en paralelo aparece otro tipo de narrativa que, sin cambiar necesariamente los temas, que son temas sociales, ¿no? Cambia las técnicas, ¿no? Entonces, esta narrativa con técnicas nuevas, como el monólogo interior, lo real maravilloso, el realismo mágico, la multiplicidad de voces, etcétera, lo que ya vimos, esta narrativa se va a llamar nueva narrativa hispanoamericana. Y tiene tres etapas. Etapa emergente en los años 20, la etapa de consolidación en los años 40 y 50. Nosotros hemos visto a Borges la semana pasada y hoy vamos a hablar de Alejo Carpentier en ese mismo periodo de consolidación. Y en la etapa del boom o de apogeo veremos a García Márquez. La etapa del boom se llama así porque es la etapa de un apogeo editorial, ¿no? En la que se venden muchas novelas, tantas que tienen que volverse a lanzar una edición, o sea, tienen que volver a editar las novelas de García Márquez, de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, de Julio Cortázar, que son los más representativos del boom. Entonces empecemos de una vez. Vamos a hablar del cubano Alejo Carpentier y de su novela El reino de este mundo. Alejo Carpentier nació en La Habana, en Cuba, en 1904 y va a fallecer en París, en Francia, en 1980. Él fue un gran investigador de la cultura negra, de la cultura de herencia africana en Cuba y en el Caribe hispanoamericano. Bueno, el Caribe americano en general, va a escribir novelas, ensayos y dedicarse también a la investigación de la música, ¿no? Fue un gran musicólogo. Algunas de sus obras más conocidas, de sus novelas, están ahí en pantalla, ¿no? El reino de este mundo, que es una novela breve, Cuellan Bao, Los pasos perdidos y El siglo de las luces. Nosotros vamos a ver un poco primero las características de su obra, ¿no? Uno de los que plantea lo real maravilloso, de hecho es el iniciador de esta técnica, ¿no? y le explica, es justamente Alejo Carpentier. ¿Qué es esto de lo real maravilloso? Es una mezcla, ¿no? De realidad, una realidad fáctica, que digamos es verosímil en el sentido de creíble, que podemos compartir casi todos, ¿no? Y una realidad, bueno, un evento maravilloso, extraordinario, ¿no? Ambas se mezclan, la realidad fáctica, ¿no? Lo verosímil y lo maravilloso se mezclan en su novela y están relacionadas, ¿no? ¿Y por qué hace esta mezcla? Porque él considera que parte de la historia y de la memoria de la historia hispanoamericana o americana en general, ¿no? Americana de las colonias, ex colonias de España y de Francia,
está marcada esa historia, esa memoria por eventos mágicos, extraordinarios, en los que intervienen lo mítico, ¿no? Y lo extraordinario y lo mágico. Entonces, el ocultismo, la hechicería, la magia vudú, la posibilidad de transformarse en distintos animales, o sea, la metamorfosis, esas son herencias no solo de la cultura africana, sino también eh, formas que quedan en la memoria y en la tradición de la gente. Entonces, cuando se remiten a la historia, a eventos pasados, no solamente se habla de documentos, de fechas, de personajes, sino la gente, ¿no?, se vincula emocionalmente y también a través de la memoria, recordando estos eventos que consideraríamos extraordinarios o míticos o mágicos, ¿no? Pero que son aceptados como algo que ocurrió o que tenía posibilidad de existencia en la realidad, ¿no? Entonces, esa complejidad va a tratar de mostrarnos Alejo Carpentier en sus novelas, ¿no? Esta mezcla de estas dos formas de entender la realidad y de que estas dos formas que dan sentido a lo que viven las personas. La obra de Carpentier está ambientada en Haití, ex colonia de Francia, una isla en el Caribe, y La Habana, ¿no?, en Cuba, ex colonia de España. Y el eje de la central de sus narrativas es la tradición africana, ¿no? Ustedes saben que en estas zonas caribeñas la población originaria, nativa, eh, fue prácticamente exterminada y lo que generan los colonos, tanto españoles como franceses, es un tráfico de esclavización de personas, ¿no? Personas que de África son traídas y esclavizadas en el Caribe, obviamente también en el resto de Sudamérica, ¿no? Pero que en estas zonas principalmente caribeñas, la población africana, ¿no?, de origen africano, la población negra es muy abundante, ¿no? La herencia que se puede observar ahí es muy marcada por la cuestión africana. Y por eso mismo, uno de los temas que va a plantear la novela, las novelas de Carpentier, está relacionado con la identidad. La identidad es ese conjunto de características, ¿no?, propias de alguien o de un grupo, que pueden ser características fenotípicas, ¿no? Por ejemplo, el color de la piel, ¿no?, más oscuro, más claro, la forma de los ojos, el color del cabello. Esas son unas características. En efecto, forman parte de la identidad, pero no la definen, ¿no? La identidad tiene que ver con cuestiones, la identidad social o cultural tiene que ver con cuestiones que asumimos. Eso es importante que lo entiendan, ¿no? ¿Qué asumimos? Asumimos una cultura, asumimos una lengua, asumimos costumbres. No están insertas en nuestros genes. No es que porque yo nací en o tampoco dependen de la geografía, ¿no? Por ejemplo, yo nací en Ucayali, en la Amazonía. Y no por eso vengo con una genética especial de amazonense o selvática, ¿no? De hecho, mi familia viene de otra región, de la región Sierra Sur, ¿no? Bueno, Centro Sur, en Ayacucho. Entonces, cuando uno asume una identidad, esta identidad no está ligada ni a los genes, o sea, no es algo que venga con un dado, con un chip con uno, ni tampoco al espacio geográfico. Entonces depende de lo que uno asume. Uno puede ser más o menos oscuro, más o menos blanco, más o menos mestizo, más o menos chanca, etcétera, ¿no?, fenotípicamente, pero su identidad cultural no está marcada por eso, está marcada por una serie de cuestiones que asumimos. La lengua, la identificación con quienes nos sentimos más cercanos, con quienes no. Y ese es un problema complejo, porque incluso podemos vivir en una sociedad muy heterogénea como la que tenemos en el Perú y sentirnos o pertenecientes a una clase muy homogénea, que además es como que arbitraria o imaginaria, ¿no? Por ejemplo, los blancos, ¿no? Blanco no significa nada, no es un grupo cultural, no es un grupo social, ni siquiera es un grupo étnico. Pero mucha gente en el Perú se reconoce como blanco, ¿no? En el último censo muchos se asumieron como blancos, ¿no? Y eso es un problema identitario, en efecto, ¿no?
porque implica negar algo, negar la variedad, negar la heterogeneidad, negar las herencias múltiples, ¿no? Entonces, ese problema de identidad, de asumir una identificación con algo, ¿no? Que no solo depende de nuestro fenotipo, eso es común a todo el mundo, pero es más evidente en sociedades que han sido colonizadas, como las nuestras, ¿no? En Hispanoamérica y el Caribe. Entonces es un problema que va a tratar también en la obra de Alejo Carpentier, el problema de la identidad. La novela El reino de este mundo se publica el año 1949, ¿no? Y nos va a presentar detalles, o sea, pormenores de la revolución haitiana. Haití fue colonia de Francia, no de España. Entonces los colonos franceses llegan y como exterminan a gran parte de la población originaria, van a llevar esclavizados, ¿no? Esclavizadas personas desde África. Una gran cantidad de esclavos llegan a Haití, ¿no? Esclavos negros. La novela tratará, su tema central será justamente la historia de la Revolución Negra en Haití. A diferencia de Hispanoamérica, cuya revolución, ¿no? Independencia, cuyas independencias dependen de los grupos criollos, hijos de españoles nacidos en América, en Haití, la revolución, la independencia de Francia es una gesta de la población negra, ¿no? Básicamente de la población negra, no de los mulatos, no de los mestizos, sino de la población negra esclavizada. Temas secundarios en esta novela son la tiranía, la esclavitud y la realidad mágica. Entonces hablemos un poco del argumento. El personaje principal de la novela se llama Tinoel. Tinoel es un esclavo negro que al inicio de la novela vive en la hacienda, de hecho es propiedad del señor Monsieur Lenormand de Messi, un colono francés, que es un súper tirano. Tinoel es un esclavo doméstico, es decir, que ayuda en la casa, ¿no? Que sirve como secretario de varias cosas para Monsieur Lenormand de Messi. Y Tinoel tiene un conocido, que es otro esclavo también doméstico, dedicado a las labores de cocina, es manco, ha perdido un brazo en las labores del campo, y por eso ha sido mandado a la cocina, ¿no? Y este señor Macandal es bastante mayor que Tinoel, es un viejito, que mantiene la memoria de las tradiciones africanas, ¿no? Y a Tinoel le parece una persona que es como un maestro, ¿no? Macandal, de hecho, va a enseñarle y va a recordarle a Tinoel varias cosas, ¿no? De su pasado antes de la esclavitud en África, ¿no? De su procedencia, de los reinos de los que provienen, etc. Macandal, como está destinado a la cocina, él aparentemente es un tipo inofensivo, pero él se dedica a buscar entre las plantas, entre las hierbas del campo, una muy potente y muy venenosa. Cuando la consigue, él comienza, es el inicio de su revolución, de su rebelión. ¿Por qué? Porque él va a dejar ese veneno en el ganado de la hacienda, primero de la hacienda de Lenormand de Messi. Y el ganado empieza a morir, inexplicablemente, nadie sabe cómo explicárselo, ¿no? Y luego Macandal va a entrar en contacto con los otros esclavos de otras haciendas, y las vacas de todas las haciendas empiezan a morir, de todas las haciendas en Haití. Y entonces los colonos no saben cómo explicarse, piensan que es una peste, piensan que las vacas no se están aclimatando, no saben cómo explicar esta situación. Pero cuando el veneno salta a las cocinas de los patrones y empiezan a morir los colonos, los franceses blancos, y no mueren los esclavos, se dan cuenta que se trata de una acción contra ellos, ¿no? Entonces prohíben que los esclavos se comuniquen, los encierran en sus haciendas. Sin embargo, el veneno se sigue distribuyendo y siguen muriendo y mueren cantidades de colonos franceses, ¿no? Y no saben cómo. ¿Y qué está ocurriendo? Que Macandal tiene la capacidad de transformarse, de metamorfosearse, convertirse en animales distintos y convertido, ¿no? En otros animales, en animales, perdón, se entra en contacto con los esclavos de otras haciendas y les lleva el veneno, ¿no?
Entonces los colonos empiezan a torturar a los esclavos para que digan quién es el culpable, y uno de los torturados confiesa, ¿no? Revela que se trata de Macandal. Macandal ha desaparecido para esto, y empiezan una cacería, una búsqueda. Cuando logran capturar a Macandal, lo queman en una plaza pública, ¿no? Delante de todos los demás esclavos. Pero esto no parece afectarles a los esclavos, que están impávidos, tranquilos, ¿no? Tinoel, que era un gran amigo de Macandal, observa todos estos eventos con cierta aparente indiferencia, ¿no? Después de la muerte de Macandal hay un periodo de paz, pero se enteran los esclavos de Haití que en Francia, en la metrópoli, en la colonia principal, se ha decretado la libertad, porque ha ocurrido la Revolución Francesa, ¿no? Entonces se prohíbe la esclavización de las personas. Y sin embargo, a pesar de que en Haití, colonia de Francia, los colonos deberían hacer cumplir las leyes, no los están liberando a los esclavos, ¿no? Y por eso va a ocurrir una segunda rebelión, que esta va a ser liderada por Bowman, un esclavo también que va a liderar una rebelión bastante sangrienta. Esta sí, muy directa, de entrar a las haciendas y matar a los patrones y comerse las provisiones y generar violencia contra los franceses, ¿no? En esta rebelión, ¿no?, también participa, aunque de manera indirecta, Tinoel, así como participó en la primera, en la de Macandal, ¿no? Finalmente Bowman será apresado, ¿no?, y la rebelión va a ser eliminada. Bowman, el líder de la segunda rebelión, va a ser decapitado. Termina otra vez, vuelve un periodo de paz. En estos dos procesos han pasado varios años, y el señor Monsieur Lenormand de Messi, el dueño de Tinoel, viaja a La Habana, a Cuba, y se lleva con él a Tinoel, ¿no? Y Tinoel va a conocer otros lugares, va a ver a su amo en sus últimos días de vida. Fallece el Juan de Messi, y Tinoel, libre, porque no tiene ningún amor, regresa, decide él mismo regresar a Haití, ya como un hombre libre. Pero resulta que en Haití él se va a encontrar con una realidad absolutamente extraordinaria para él, ¿no? Ya no hay colonos franceses que tengan el poder en Haití, sino hay un reino, una monarquía. Y el monarca es un ex cocinero negro llamado Henry Christophe, se ha autoproclamado rey, monarca de Haití. Y Henry Christophe, que viste a la usanza francesa, con las pelucas blancas, ¿no? Y que se ve bastante ridículo, es muy tirano, porque él ha decidido construir un palacio gigante para él y su familia, y pone a trabajar a los negros, los esclaviza, ¿no? Es una tiranía de un rey negro que esclaviza otra vez a los antiguos esclavos en la construcción de este palacio. La gente se rebelará finalmente y derrocarán a Henry Christopher. Entonces, en todo este proceso de rebeliones, van pasando muchos años. Tinoel es un personaje mítico que vive más de 100 años, ¿no? Después de que derrocan a Henry Christophe, comienza un periodo republicano, ¿no? Y en esta república, ya independiente, sin monarquías, ¿no?, los que van a tomar las riendas del nuevo gobierno republicano son los mulatos. No son los negros, son los mulatos, los que son así como una especie de mestizos, ¿no?, entre negro y europeo. Y Tinoel, que ya es muy anciano y no tiene familia, ha vuelto a la antigua hacienda de su patrón Lenormand de Messi. Muchos años después, no ha pasado más de un siglo, están viviendo en las ruinas de esa hacienda cuando llegan los agrimensores, los medidores de la tierra, para repartir estas tierras en la nueva República de Haití. Y encuentran al pobre Tinoel, anciano, negro, indocumentado, sin familia, y lo expulsan de este lugar, ¿no? Lo expulsan de la hacienda, de la antigua hacienda. Entonces Tinoel se siente muy decepcionado. Él ha vivido mucho de la historia en Haití,
Ha visto distintos momentos, distintas rebeliones, distintos gobiernos, y está harto de que en ninguno de ellos él pueda vivir tranquilamente, ¿no? Y entonces recuerda que su amigo Macandal se transformaba en distintos animales y piensa que quizás esa es la solución, dejar de vivir en el reino de los hombres y vivir en algún otro reino animal. Y comienza él mismo un proceso de metamorfosis y se va a convertir en distintos animales, de los cuales sobresalen dos. La hormiga, cuando se convierte en hormiga, se da cuenta que la sociedad de las hormigas es una sociedad también muy jerárquica, ¿no? Hay una hormiga reina y hormigas obreras, y justo él se transforma en una hormiga obrera. Está viviendo una nueva esclavización, ¿no? En forma de hormiga, así que decide convertirse nuevamente en humano y no, con las hormigas no es. Se convierte en ganso, pero resulta que los gansos eran muy discriminadores con los que no conocían. Ellos, los gansos, se sabían eh, herederos o pertenecientes a algún clan, ¿no? Todos se conocían entre ellos, se habían visto nacer, habían crecido más o menos juntos, y entonces cuando aparece Tinoel, un ganso de que nadie conoce nada, lo empiezan a discriminar. Tinoel también se convierte nuevamente en humano y comprende que no, tampoco con los gansos es, ¿no? Y entonces, bastante triste, entiende algo muy importante, que Macandal no se transformaba en animales para escapar de las injusticias de los hombres, ¿no? Porque estaba cansado, harto de las tonterías y de las contradicciones del ser humano. Sino él entiende que Macandal hacía ese proceso de transformación, de metamorfosis en animales, para poder conectar a los esclavos de distintas haciendas e iniciar una rebelión que tenía como objetivo la libertad de los esclavos, ¿no? Y comprende que a pesar de las injusticias, las contradicciones, ¿no? Y lo terrible que pueda ser el ser humano, el único lugar donde es capaz de encontrar dignidad es en el reino de este mundo, ¿no? Eso lo comprende una tarde de tormenta en la que desaparece, en la que deja por fin el reino de este mundo, Tinoel, después de haber comprendido esta situación. Entonces, una novela breve, chiquita, pero muy bien contada, ¿no? Y llena de elementos, este, de características, perdón, de descripciones muy interesantes que tienen que ver con la historia, pero también con las tradiciones africanas, ¿no? Entonces, en la parte de comentario verán lo siguiente. Lo real maravilloso en, en Alejo Carpentier, en esta novela, incorpora elementos mágicos basados en creencias o mitos. Esas creencias o mitos provienen de la tradición africana, ¿no? De elementos folclóricos. ¿Cuáles, por ejemplo? El vudú, que es un tipo de magia, ¿no? Los ritos y bailes, todos estos son expresiones de las culturas o de las herencias de culturas africanas, ¿no? Entonces la novela va a combinar planos de la realidad de los colonos franceses, ¿no? De los que ellos entienden como realidad, con la realidad mítica de los esclavos, ¿no? Es bien interesante porque nos plantea dos puntos de vista, dos formas de ver la realidad, un mismo proceso histórico observado desde dos miradas, ¿no? La de los colonos y la de los negros esclavos. Bien, entonces hemos hablado de una novela de la época o del periodo de consolidación del año 1949, El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Vamos a pasar a la segunda novela, que es ya de la etapa del boom, ¿no? Y es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez era escritor, era colombiano, nació en un pueblito pequeño llamado Aracataca en 1927 y falleció el 2014, ¿no? Él ganó el premio Nobel en 1982. El premio Nobel, sabrán ustedes, no es un concurso de obras, es un reconocimiento a la totalidad de la obra del autor, a todo lo que ha escrito. En la novela, no solo en Cien años, sino en toda la producción literaria de García Márquez, vamos a encontrar
esta técnica del realismo mágico, ¿no? Se muestra un mundo mágico, maravilloso y a la vez cotidiano. Cuestiones extraordinarias como las que veremos en 100 años, de una mujer que sale volando por los aires y que desaparece, o un hombre que tiene 17 hijos de 17 mujeres distintas y que a los 17 los matan en un solo día. Esas cuestiones así que parecen imposibles, exageradas, ¿no? Extraordinarias, son para la realidad de las novelas cotidianas. Es algo común, a la gente no le parece algo de lo cual maravillarse, ¿no? Dentro de la realidad de la novela. Claro, al lector sí generará en el lector un impacto, ¿no? Una eh, conmoción, una sorpresa, ¿no? García Márquez, junto con Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar, son los 4 escritores del boom, los más conocidos y los más vendidos durante los años 60 y 70, ¿no? Sus novelas. En las novelas de García Márquez se incorporan también elementos históricos representativos de la historia latinoamericana y particularmente de la historia colombiana, como ocurre, en efecto, en la novela Cien años de soledad, en la que se van a narrar hechos históricos como la guerra civil entre entre liberales y conservadores, el periodo de modernización de los pueblos o de las ciudades de Colombia, eh, y las masacres, ¿no? Producidas por los gobiernos, por el gobierno colombiano contra el pueblo que reclama sus derechos. En Cien años de soledad se narra entonces esos eventos históricos, novelados obviamente, y además el tema o el eje central es la historia de la familia Buendía y de su evolución, ¿no? Junto con el pueblo que fundan ellos, pueblo que se llama Macondo, durante un periodo de 100 años, ¿no? Desde la fundación de Macondo hasta su destrucción. Entonces hablemos del argumento. La novela es compleja, es cierto, tiene muchos personajes. Nosotros vamos a revisar brevemente el argumento, ¿ya? No es necesario que sepan con detalle las filiaciones, los parentescos de los Buendía, pero sí es importante que, por ejemplo, conozcan cuáles son las parejas incestuosas, cuántas son, ¿no? Y por ahí alguno que otro personaje, como el coronel Aureliano Buendía. Entonces vamos a hacer una revisión de esto. En pantalla van a ver lo siguiente, ¿no? 5 puntos que resumen el argumento y también unas imágenes del árbol genealógico de los Buendía. Esta imagen del árbol genealógico de los Buendía hay que observarla de abajo arriba para comprender, ¿no? Cómo es que se suceden las generaciones, ¿no? Entonces esto se observa aquí. Comienza la historia con los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Ellos vivían en un pueblito llamado Río Hacha y a pesar de ser primos, se casan. Pero sus familias no están de acuerdo porque hay un mito que dice que los parientes que se casan o que tienen descendencia van a ser marcados de una manera aberrante, ¿no? La mayoría de culturas, de hecho, prohíbe las relaciones entre parientes, relaciones incestuosas. Y se generan por una serie de mitos, por ejemplo, que los incestuosos se condenan, ¿no? En este caso, la historia es que, el mito dice que si esta pareja de parientes tienen hijos, los hijos van a nacer con una cola de cerdo. La cola de cerdo sería la marca aberrante, ¿no? Que indique que son hijos de una relación prohibida. Pero se casan ellos, ¿no? A pesar de estos temores. Luego tendrán que salir de Río Hacha por los problemas que tienen con la gente ahí. Y José Arcadio y Úrsula, los primos, se van a buscar un lugar donde vivir. Los acompañan un grupo de jóvenes de Río Hacha, que tampoco quieren estar ahí con los viejos de siempre, ¿no? Entonces acompañan a José Arcadio, que es el que lidera esta peregrinación, pero José Arcadio no sabe exactamente a dónde va. Él simplemente se va.
entra hacia la selva, ¿no? Con la gente que lo sigue, con su esposa, que va embarazada además. No sabe a dónde se dirige, llega a una zona desértica y en una noche que están durmiendo, ¿no? Pasando la noche, José Arcadio tiene un sueño. Sueña que vive en un pueblo cuyas paredes son espejos y entonces él se ve reflejado en todas partes y escucha que el nombre de ese extraño lugar es Macondo. Y al despertar decide fundar ahí mismo, en medio de la nada, Macondo, el pueblo de Macondo. En el viaje de peregrinación hacia Macondo, Úrsula Iguarán da a luz a su primer hijo, que se llamará como el papá, José Arcadio, ¿no? Aquí en la imagen. Apenas nace el bebé, ella lo voltea para ver si tiene cola. No tiene cola, felizmente, ¿no? Y ya una vez en Macondo nacen otros dos hijos de la pareja, que son Aureliano, que será luego el coronel Aureliano, y Amaranta. Entonces, cuando llegan, o cuando ya se instala esta gente en Macondo, un pueblito alejado de toda civilización, un pueblo aislado, los únicos que llegan hasta Macondo son los gitanos, y con los gitanos llega uno viejo y muy misterioso llamado Melquiades. Melquiades se va a hacer gran amigo de José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo. Y entre otras cosas le va a dejar instalado en su casa un laboratorio de alquimia, donde, para hacer experimentos, ¿no? Un laboratorio en la casa de los Buendía. Y entre estas otras cosas que le deja Melquiades a José Arcadio Buendía, le entrega unos pergaminos, unos papiros, unos papeles antiguos, escritos en una lengua rarísima, que los descendientes de José Arcadio van a tratar de descifrar sin mayor éxito, ¿no? Durante las generaciones siguientes. Entonces, estamos aquí con la pareja fundadora y sus hijos. De los hijos de la pareja fundadora, José Arcadio, Aureliano y Amaranta, solo tendrán descendencia, o solo tendrá descendencia, José Arcadio. Y José Arcadio, como el padre, es un tipo que no es muy extrovertido, es introvertido de hecho, pero que le gusta gestionar cosas, hacer cosas, experimentar, salir, ¿no? En cambio, Aureliano es muy callado, muy introvertido, ¿no? Sin embargo, José Arcadio y Aureliano tendrán sus primeros hijos con la misma mujer del pueblo llamada Pilar Ternera. El hijo de José Arcadio se llamará Arcadio, el hijo de Aureliano se llamará Aureliano José, y ambos niños serán criados por la tía Amaranta, que no tiene hijos. Luego se enteran en Macondo de que el país está en guerra, una guerra civil. Una guerra civil es cuando la guerra es interna, ¿no? Colombianos versus colombianos. ¿Por qué hay una guerra civil? Porque poco antes han sido colonia de España, se han liberado de España y ahora que son una república, los grupos de poder se pelean por gobernar esta nueva república, ¿no? Lo mismo ocurre en el Perú, que hay guerras civiles después de la independencia, ¿no? Entonces, en esta guerra civil, Aureliano va a participar, se va a convertir en el coronel Aureliano Buendía de los liberales. Como coronel va a organizar 32 sublevaciones, las 32 las pierde, va a tener 17 hijos de 17 mujeres distintas, los 17 se llamaban aurelianos de primer nombre, a los 17 los matan en un solo día, como venganza contra el coronel Aureliano, y su primer hijo, Aureliano José, no tiene descendencia. Entonces, por este lado de los aurelianos no hay descendencia. En cambio, José Arcadio, que tenía un hijo Arcadio, él sí va a tener una descendencia, ¿no? Arcadio se va a eh, comprometer, más que comprometer, se va a juntar con una mujer llamada Santa Sofía de la Piedad. Y este joven Arcadio, que era bastante cruel, ¿no? Que también participa en la guerra civil, va a tener con Santa Sofía de la Piedad 3 hijos. 2 gemelos idénticos, José Arcadio II y Aureliano II,
y una niña muy hermosa llamada Remedios la Bella. Entonces, los gemelos, como comprenderán, tienen los mismos nombres de sus antiguos tíos abuelos, ¿no? José Arcadio y Aureliano, José Arcadio II y Aureliano II. Los nombres se repiten porque la novela quiere enfatizar en la repetición, en el tiempo cíclico. Todo parece que gira sobre sí mismo, el tiempo parece repetirse, ¿no? Y las características de los personajes se repiten también, ¿no? Los arcadios, ojos arcadios serán extrovertidos, los que generan e impulsan actividades, los aurelianos serán más introvertidos. Solo que como estos gemelos son tan igualitos y juegan a intercambiar nombres, ¿no? Para confundir a sus parientes, ellos intercambian personalidad. Y el que dice llamarse José Arcadio termina siendo muy introvertido, como un aureliano, y el Aureliano segundo es más bien un parrandero, un hombre de emprendimientos, ¿no? Como un José Arcadio. Y la hermana de ambos, Remedios la Bella, es una muchacha de una belleza extraordinaria, pero también de un temperamento, de una forma de ser muy extraña, ¿no? Fuera de este mundo. No tiene descendencia Remedios porque un día, mientras su cuñada y su bisabuela o tatarabuela están sacudiendo unas sábanas en el patio, comienza un viento muy fuerte que envuelve a Remedios la Bella entre las sábanas y se la lleva por los aires. Y nunca más se sabe de ella, ¿no? Esto es un evento extraordinario, por ejemplo, que los personajes asumen como cotidiano. Bueno, ocurrió, pues no podemos hacer nada, ¿no? Eso es parte de la realidad de la novela. Hacia esta generación de los gemelos, que veamos es la primera, segunda, tercera, la cuarta generación, hacia esa época, Macondo va a comenzar a modernizarse porque llega una compañía norteamericana, la compañía bananera, que procesa el plátano y va a emplear a la gente de Macondo y de los pueblos aledaños para que trabajen en la compañía. Sin embargo, la compañía no les paga y la gente empieza a hacer huelga. ¿Sí? Empiezan a hacer huelga, a reclamar sus derechos. ¿Y qué es lo que hace la compañía bananera? Pide ayuda al Estado colombiano. ¿Y qué es lo que hace el Estado colombiano? Envía las Fuerzas Armadas para reprimir la huelga. Y lo que ocurre es una masacre, ¿no? Lamentablemente en nuestras sociedades hispanoamericanas esto es muy común, ¿no? El Estado reprime los reclamos de la gente con violencia, con muertes, ¿no? Entonces, en esta novela, esta parte de la represión de la huelga está novelada, pero tiene sus sustentos, ¿no? Su asidero en hechos de la realidad que realmente ocurrieron así, ¿no? Una masacre que está apoyada y de hecho ejecutada por las Fuerzas Armadas colombianas en este caso. Matan a todos los huelguistas, o bueno, casi todos, y para evitar que haya, este, que haya pruebas, botan los cuerpos asesinados al mar, ¿no? Unos cuantos sobreviven a la masacre y luego son perseguidos y asesinados también. Y uno de los que estuvo en la masacre de la huelga es José Arcadio II, el gemelo, ¿no? Que regresará a la casa de los Buendía y se quedará encerrado hasta que muere ahí de viejito, ¿no? Nadie le cree lo de la masacre porque no sobrevive más que él, ¿no? De ese evento tan terrible. Bueno, entonces, como dijimos que los gemelos habían intercambiado personalidad, el Aureliano II, será el que tiene descendencia. Él, junto con una mujer llamada Fernanda del Carpio, tendrán 3 hijos. José Arcadio, otra vez un José Arcadio, Renata Remedios, la segunda hija conocida como Meme, Renata Remedios, y la última que se llama Amaranta Úrsula. Entonces, estos son ya la quinta generación, ¿no? José Arcadio, Renata Remedios y Amaranta Úrsula. Renata Remedios, Meme, se va a enamorar de un chofer de la compañía bananera. Solo que este chofer llamado Mauricio Babilonia, es un joven negro o de ascendencia negra, lo que le fastidia a la mamá de Renata Remedios, ¿no? Cuando descubre esa relación secreta entre su hija y Mauricio Babilonia. Entonces, el pobre Mauricio Babilonia es asesinado una noche que entraba a encontrarse escondidas con Renata Remedios.
Renata Remedios, que está muy, pero muy molesta con su madre por lo que ha ocurrido, por el asesinato de su pareja, ¿no? Es enviada a un convento y meses después las monjas le devuelven a la abuela y a Aureliano II, ¿no? A la abuela que se llama Fernanda del Carpio, le devuelven a un bebito de nombre Aureliano Babilonia, hijo de Renata Remedios y de Mauricio Babilonia. La abuela, Fernanda del Carpio, lo recibe como si fuera un recogido. Lo cría sin decirle que es su nieto, ¿no? Y junto con su última hija se llama Amaranta Úrsula, ¿no? Entonces, Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula crecen juntos unos años en Macondo sin saber que son parientes, sin saber que son tía y sobrino, ¿no? Luego, Amaranta Úrsula se irá al extranjero, ¿no? Se casará en el extranjero, y el único que se va a quedar solito en Macondo es Aureliano Babilonia. Como no sabe que es pariente, es descendiente de los Buendía, él no entiende o no está vinculado con toda la historia previa, ¿no? Él lo único que va a ver es que mueren los últimos Buendía y él se queda solito, solito, y en un pueblo, Macondo, que había llegado a ser moderno en la época de la compañía bananera, con un tranvía que llegaba hasta ahí, con luz eléctrica, con cine, y ese pueblo entra en un proceso de declive, ¿no? Ya no llega el tren, ya no hay cine, ya no hay ni siquiera luz eléctrica en algún momento, y él se dedicará entonces, tan solo como está, a tratar de descifrar unos pergaminos que encuentra en un antiguo laboratorio que había en la casa de los Buendía. Esos pergaminos estaban escritos en una lengua antigua llamada sánscrito y contaban la historia de una familia cuyo fundador se reflejaba en todas partes, en todas sus generaciones, y que este fundador había muerto loco, amarrado a un árbol de castaña, como en efecto le había pasado a José Arcadio Buendía, el fundador. Y decían también que el último de esta generación, de estos descendientes, moría comido por un conjunto de hormigas, ¿no? Devorado por las hormigas. Aureliano Babilonia no entiende de qué se trata esta historia, le parece interesante, pero no conecta esa historia consigo mismo, y además no le importa porque llega del extranjero Amaranta Úrsula. Muchos años después entonces se reencontrarán Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, que es su tía, y ellos no saben que son parientes, y se enamoran y tienen un romance, y producto de ese romance tienen un hijo. Este niño, al que llamarán Aureliano por insistencia del papá, nace con una colita de cerdo. Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, que no saben de la antigua maldición, y tampoco saben que son parientes, no se preocupan demasiado por la colita del niño. La preocupación máxima es salvar a Amaranta Úrsula, que se está desangrando después de dar a luz y no hay nadie que la atienda. En Macondo hay una matrona que va a verla, pero no puede salvarla. Finalmente Amaranta Úrsula muere desangrada. Aureliano Babilonia, muy desolado, va y se embriaga en un bar hasta quedarse dormido, y cuando despierta se acuerda de su hijo, de su Aurelianito, va a buscarlo a la casa de los Buendía y encuentra una escena horrible. El niño, ¿no?, con la colita de cerdo, está terminando de ser devorado por las hormigas. Y entonces él recuerda en ese momento que él ha leído sobre esto que le está pasando. ¿Dónde? En los pergaminos. Y va a buscar los pergaminos al laboratorio que había en la casa y encuentra, ¿no? Quiere leer qué le va a ocurrir, pero antes de que pueda llegar al final de los pergaminos, comienza un viento huracanado que barrerá Macondo. Y Macondo, que inicia como un desierto, terminará barrido por el viento, convertido nuevamente en un desierto. Entonces es como si el tiempo hubiera girado sobre sí mismo y la historia hubiera vuelto, ¿no?, circularmente. Entonces es una novela en realidad bastante más compleja, pero estoy tratando de resumirla lo mejor posible. En la parte de comentarios se encontrarán lo siguiente, ¿no? La novela utiliza el realismo mágico, se describen sucesos insólitos, ¿no?, que son asumidos como parte de la realidad por los personajes. Por ejemplo, el hecho de que Remedios la Bella sea llevada por el viento, ¿no?, envuelta en unas sábanas.
O que un niño nazca con cola de cerdo y se lo coman las hormigas, ¿no? O que de pronto, antes de que el personaje pueda leer qué le va a pasar, comience un viento huracanado y se acabe la historia y vuelva todo como al principio, ¿no? A ser un desierto. El tema principal de la novela es la soledad. La soledad debe entenderse desde dos aspectos, ¿no? Desde la soledad como aislamiento geográfico, es Macondo, un pueblito aislado en principio, y la soledad como una incapacidad de los Buendía para expresar sus sentimientos y para relacionarse efectiva y afectivamente con las personas que aman realmente, ¿no? Todas sus relaciones están como, como imposibles, ¿no? ¿Por qué? Porque los Buendía se enamoran de sus parientes, pero no todos son incestuosos. Entonces se sienten atraídos por sus propios parientes. Pero no establecen todas las generaciones de los Buendía estas relaciones incestuosas. Solo hay dos relaciones incestuosas, la primera y la última, ¿no? Otros temas de la novela son la historia de la familia Buendía y el pueblo de Macondo. El realismo mágico, esta técnica que utiliza García Márquez, combina los planos de la realidad y del mito. Se presenta una visión así, mucho más compleja, porque se incorporan elementos extraordinarios, ¿no?, a la narración. Acá tienen un fragmento. Dice: poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta. Esto ocurre el día en que muere el fundador de Macondo, ¿no?, José Arcadio Buendía. Llueven flores del cielo, chiquititas, amarillas, llueven tanto que asfixian a los animales, ¿no? Entonces, estas son cuestiones hiperbólicas, exageradas. Como la novela es tan compleja y tan llena de elementos, se les propone leerla en estos cuatro niveles que se presentan acá, ¿no? Nivel social, nivel histórico, nivel mítico y nivel psicológico. A nivel social, la novela nos va a presentar una serie de costumbres, ¿no?, de la vida de los pobladores del Caribe colombiano. ¿Cómo cuáles? Como la forma de tomar el café, de vestir, de pintar sus casas, de comunicarse, ¿no?, de transmitirse las noticias. Entonces hay toda una vida social que está narrada, descrita, en algunos casos detalladamente, ¿no? Y hace de la novela algo bien interesante. Ese es en el nivel social. En el nivel histórico, en la novela se presentan diversos pasajes de la historia colombiana. Les decía, son eventos novelados, o sea, marcados, atravesados por la ficción, pero que ocurrieron, ¿no? Tienen su asidero en la realidad histórica. Por ejemplo, la guerra civil entre liberales y conservadores, ¿no? Eso es un evento histórico de la historia colombiana. ¿Qué otra? Eh, la modernización de los pueblos, como Macondo. Se modernizan los pueblos, las ciudades de Colombia con la inversión extranjera, con los capitales extranjeros. Por ejemplo, la llegada de la compañía bananera. Ese es un evento histórico también. ¿Y qué más? Las masacres generadas por el Estado colombiano, ¿no? Los asesinatos así masivos a la población que reclama sus derechos. Eso es lamentable y común a la historia hispanoamericana, ¿no? El hecho de que los estados intervengan en contra de los reclamos de la población civil. Otro nivel, el nivel mítico, ¿no? Es una expresión de realismo mágico, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia de base está marcada por el mito del niño con cola de cerdo producto de una relación incestuosa. Esa es la base de la historia de Cien años de soledad. Para lograr el ambiente mítico se recurre a la hipérbole, o sea, a la exageración. Entonces se exageran a los personajes, se exageran las situaciones. Y finalmente el tiempo cíclico, ese que parece retomarse, ¿no?, volver sobre sí mismo, es también típico o característico de este nivel mítico. Y por último, el nivel psicológico, ¿no? Les decía que los Buendía en la novela se sienten atraídos por sus parientes, ¿no?
Entonces, todos podrían ser incestuosos, pero no lo son. De hecho, los únicos que establecen una relación incestuosa son José Arcadio y Úrsula Iguarán, los primos fundadores de Macondo, la primera pareja, y los últimos, Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, que no saben que son parientes, ¿no? Son tía y sobrino. Y estos últimos son los que tienen el niño con cola de cerdo con el que se acaba la historia, ¿no? Entonces solo hay dos parejas incestuosas, la primera y la última, pero esta atracción por los propios parientes sí es gravitante, es decir, está presente a lo largo de la novela y de las 6 generaciones, ¿no? de Buen Día. La séptima, el séptimo es el niño con cola de cerdo. Bien, entonces es una novela muy interesante, ojalá en algún momento se animen a leerla, es bien simpática, les dejo las claves aquí, se las paso por el chat y me voy despidiendo hasta la próxima semana. Nos vemos, cuídense mucho, buen fin de semana para todos.